Buenas tardes. No, días todavía, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Disculpen por los días anteriores, pero ha estado un poco malo y casi no podía yo hablar. No se preocupe, profe. Y bueno, ahí la llevamos. Oiga, profe, ¿y sabe cómo va a estar la una del 7? Pues se supone, nosotros, ¿cuándo tenemos laboratorio? ¿El lunes o el jueves? El lunes, creo. El lunes. A ver, déjenme ver. Sí, es el lunes de 11:30 a 13. Mañana no tenemos clase, ¿verdad? No, profe. No. No, Bueno, profe. Yo creo que el lunes nos vamos a ver aquí porque necesitamos hacer examen. Ya son exámenes, la primera evaluación. Entonces, pues aprovechando, tomen nota. El examen lo haríamos el martes. Y entre hoy y el lunes les voy a reponer los días que no tuvimos clase. ¿De acuerdo? Permítanme un momentito. Entonces, comentábamos, el martes tendríamos nuestro examen, ¿de acuerdo? Entonces tomen nota. El examen va a comprender los temas que hemos estado viendo de diseño de interfaces, memorias y diseño de interfaces. Bueno, a ver, nada más para recordar en qué nos quedamos. ¿Sí están viendo mi presentación? Sí, ¿verdad? No. No, profe. ¿No? Bueno, estábamos viendo interfaces, vimos que un puerto es un registro, al igual que las memorias, ¿verdad? Con la diferencia de que los puertos pues es un solo registro nada más y las memorias son conjuntos de registros. Ahí tenemos un registro, entrada paralelo, salida paralelo. Eso sí lo vimos, ¿no? Sí. Y vimos cómo podemos seccionar en 4 bits, en fin, según como tengamos necesidad. Vimos allí que los puertos comparten el canal de datos. Ahí tenemos 2 puertos y el canal de datos va conectado a los 2 circuitos. Hablamos que los puertos, los procesadores normalmente manejan, principalmente los de Intel, manejan únicamente las 8 variables del canal de direcciones. ¿Por qué? Pues porque
2 a la 8 nos da 256 direcciones, que son suficientes para, para manejar puertos, ¿verdad? En un equipo de cómputo. Vimos que las funciones de selección, a ver, creo que aquí está más adelante. No. Bueno, ahí vimos que los puertos usan todas las variables como variables de selección, es decir, que no tienen variables de direccionamiento. Me avisan cuando nos pongamos ya al corriente para no ir tan rápido, ¿eh? Bueno, veíamos que los puertos no usan variables de direccionamiento porque las variables de direccionamiento son para direccionar los registros adentro de la memoria, y los puertos, como nada más tienen un solo registro, pues no se requieren variables de direccionamiento. Entonces, todas las variables desde A0 hasta A7 son consideradas variables de selección. Ahí vemos entonces que podemos tomar directamente las funciones de selección a partir de las variables de selección. Ahí tenemos que el puerto A es igual a A7 negada. A7 negada por A6 negada, por A5 negada, por A4 negada, por A3 negada, por A2 negada, por A1 negada y por A0 negada, ¿verdad? Así es como encontramos las funciones de selección directamente de las variables de selección. Bueno, y ese sería el circuito decodificador sin considerar la reducción de funciones. Vimos aquí que hay un método para un método visual, considerando que las funciones son mutuamente excluyentes, pues podemos hacer una inspección visual y aquellas que tengan el mismo estado. Las funciones que tengan el mismo estado, por ejemplo aquí, las variables que tengan el mismo estado, por ejemplo aquí A7 es negada en puerto A y también es negada en puerto B, se puede eliminar. A6 negada en puerto A y A6 negada en puerto B, también se puede negar. Lo mismo A5, lo mismo A4, lo mismo A3, lo mismo A2 y lo mismo A1. De modo que las funciones de selección únicamente dependen de la variable A0. Ahí lo tenemos. Y bueno, ahí está el circuito, que es un simple inversor, que nos da las dos funciones de selección para el puerto A y el puerto B. Listo. Hasta ahí ya lo habíamos visto, ¿verdad? Sí. No, creo que no, profe. Nos quedamos justo en la primera diapositiva que mostró, donde están los dos puntos, aún sin conectar. O sea, lo que ahorita acaba de mostrar, pues apenas era lo nuevo, pero sí se entendió. A ver, me regreso un poquito, ¿no? Ujú. Bueno. Bueno, eso sí lo vimos.
No, creo que nos quedamos en la primera diapositiva donde era el circuito, bueno, sí, en paralelo. Ay, Aquí. ajá. Ok. Estábamos entonces. Un poco más de atrás, creo. Ahí. O sea, estábamos haciendo eso y ya después pasamos un poquito. Digo un poco de esto, poquito. Ok. Bueno, entonces hablábamos aquí, regresándonos a este punto, que los puertos son registros, ¿no? Los puertos son un registro donde se almacena información para que salga al exterior o se almacena información del exterior para que el micro lo lea. Son celdas de almacenamiento, son flip-flops igual que los que se usan en las memorias. Entonces aquí tenemos un puerto de 8 bits, 8 datos. Es un puerto entrada paralelo. Aquí está la entrada paralelo. Los datos entran por aquí. De este lado están las Ds. Recuerden que son flip-flops. Y ahí están las salidas. ¿De acuerdo? Entonces, es un solo registro contenido en un puerto. Y aquí, pues decíamos que podemos seccionar, dependiendo del circuito integrado que tengamos. Aquí hay circuitos que tienen cuatro flip-flops. Entonces tenemos aquí un circuito integrado que maneja 4 bits de salida y otro circuito integrado igual que maneja otros 4 bits. Es que eso ya depende de el diseño que queramos hacer, ¿no? Hablamos que el puerto de entrada, la diferencia en el puerto de entrada y el puerto de salida, ¿verdad? Dijimos que el puerto de salida está aquí la D. Estamos hablando del flip-flop. Y aquí está la Q. La información fluye en este sentido. ¿De acuerdo? Ese es en un puerto de salida. En un puerto de entrada, puesto que estamos hablando también de registros, pues es lo mismo, pero volteado. De este lado va a estar la D y de este lado va a estar la Q, para que podamos conectarlo al canal de datos. Y la información fluye en este sentido. Pero básicamente estamos usando el mismo circuito, ¿de acuerdo? Simplemente lo volteamos y ya es puerto de entrada. Bueno. Al igual que los puertos de salida, pues podemos seccionarlos y usar 2 circuitos integrados para manejar 4 bits de un lado y 4 de otro y tener 8 bits de datos. O podemos dividirlos y tener 4 bits de entrada y 4 bits de salida. Fíjense cómo en la entrada la D está de este lado y pasa la información para acá. En el de salida, las Ds están de este lado y la información fluye para acá. ¿De acuerdo? Entonces ya depende de qué es lo que queramos hacer. Lo que sí es que el canal de datos pues va conectado punto a punto a las Ds de los puertos, ¿verdad? Ahí tenemos 2 puertos, el puerto A y el puerto B, y tenemos las líneas de datos conectadas al canal de datos. Y ahí tenemos 2 puertos de 8 datos cada uno. Bueno, hablábamos de esto, que los microprocesadores, principalmente los de Intel, manejan las 8 líneas de menor orden para direccionar los puertos. 2 a la 8 nos da el número de combinaciones y tenemos que son 256, que van desde 0 hasta 255. Entonces, todas esas combinaciones, pues nos permiten direccionar la cantidad de puertos que queramos, ¿no? Dentro de un sistema físico real. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Únicamente vamos a manejar las variables desde A0 hasta A7 del canal de direcciones para generar las direcciones de nuestros puertos. Ahora yo les comentaba que los puertos
adentro tienen un solo registro. Entonces, por tener un solo registro, pues no requieren de variables de direccionamiento. Recuerden ustedes que las variables de direccionamiento se utilizan para direccionar los registros adentro del circuito integrado. Aquí en este caso, adentro del circuito integrado, pues tenemos nada más un registro. Entonces, no son necesarias las variables de direccionamiento. Y las 8 variables del canal de direcciones se utilizan como variables de selección. Y de allí podemos generar las funciones de selección de manera directa. Y aquí tenemos este, ¿no? Ese es el ejemplo que estábamos poniendo. Aquí estamos tomando directamente del estado de las variables 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vemos entonces que la función de selección para el puerto A es A7 negada, por A6 negada, por A5 negada, por A4 negada, por A3 negada, por A2 negada, por A1 negada y por A0 negada. Y lo mismo la función de selección para el puerto B, pues sería A7 negada, por A6 negada, por A5 negada, por A4 negada, por A3 negada, por A2 negada, por A1 negada y por A0 sin negar. Esas serían directamente las funciones de selección. Y ya pasaríamos a la reducción. Les comentaba yo. Bueno, ese sería el circuito decodificador sin reducir, pero bueno, pasamos a la reducción. Quedamos que se podía eliminar A7 porque tienen el mismo estado, lo mismo A6, lo mismo A5, lo mismo A4, también A3, así A2, A1, y quedaría nada más en función de la variable A0. De modo que las funciones de selección, el puerto A es igual a A0 negada y el puerto B igual a A0. Y aquí, este sería el decodificador que nada más está compuesto de este invertidor. Y aquí sí les hago la observación. Nuevamente hay que ver la línea de habilitación del circuito. El fabricante nos indica si el pulso de habilitación es hacia arriba o es hacia abajo, ¿no? En este caso nos dice, como no tiene testa, la G no tiene testa, entonces sabemos que es un pulso hacia arriba, por consiguiente las funciones que encontramos son las correctas y no tenemos que negarlas. Ok. Bueno, hasta ahí vamos. Ok. Entonces ya nos pusimos ahí al corriente, ¿no? Déjenme. Angelita, el café sí te lo hace. Sí. Para aclararla. Ok. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Miren, aquí estamos considerando. Gracias.
Estamos considerando aquí un ejercicio, dice, elaborar un sistema que direccione 3 puertos, puerto A, puerto B y puerto C, en las direcciones 3, 5 y 7. Bueno, como vimos anteriormente, todas las variables son variables de selección. Todas son variables de selección. Y tenemos aquí la dirección 3 hexadecimal, la 5 hexadecimal y 7 hexadecimal. Y su correspondiente valor en binario. Tenemos que el 3 pues es 1, 1, el 5 es 0, 1, 0, 1 y el 7 es 0, 1, 1, 1. 3, 5 y 7. De allí directamente de ahí formamos las funciones de selección, que va a ser igual a A7 negada, A6 negada, A5 negada, A4 negada, A3 negada, A2 negada, A1 sin negar y A0 sin negar, ¿verdad? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo determino que son 8 variables de selección? Bueno, comenté que muchos microprocesadores, considerando los procesadores de Intel, utilizan nada más 8 variables para selección de puertos, desde A0 hasta A7, porque esas 8 variables nos generan 256 direcciones. Entonces, en un sistema de cómputo, 256 puertos, pues es un número suficiente, ¿no? ¿Cuáles son los puertos? El teclado es uno, el mouse es otro, el disco es otro, la pantalla es otra. Yo tengo uno HDMI, 2 USBs, uno de audio. Bueno, no sé, pero no llegan a tener 20 puertos más o menos. Entonces, 256 es más que suficiente para un sistema complejo, ¿no? Y por eso, para eliminar mucho pues tiempo en el diseño, ¿no? Utiliza nada más las variables desde A0 hasta A7. Por comodidad, ¿no? Porque todas las demás serían ceros. Si usaras A8, A9, A10, A11, hasta la que quieras, por ejemplo, hay micros que tienen 20 líneas o más, y ya todas esas ya serían ceros, entonces ya sería trabajo de más, ¿no? No sé si conteste tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces tenemos ahí estos 3 puertos. Y nosotros, por ejemplo, si quieres hacer un sistemita, un control de acceso, un control de una chapa electrónica, por ejemplo, ¿no? Que maneje un teclado y actuadores, pues no te lleva arriba de 6, 7 puertos diseñar un sistemita así, ¿no? Y recuerden que este curso es microprocesadores. Bueno, entonces ahí tenemos la función del puerto A. La función del puerto B sería A7 negada. La estoy tomando aquí directamente del mapa. A7 negada por A6 negada, A5 negada, A4 negada, A3 negada, A2 sin negar, A1 negada y A0 sin negar. Espero que se entienda. Ya las funciones están aquí, ¿no? Puerto A igual a todo eso, puerto B y puerto C. Y luego pasaríamos a la reducción. Comentábamos entonces que podemos eliminar aquellas que tengan el mismo estado. Por ejemplo, A7 se puede eliminar, ¿de acuerdo? A6 está A6 negada en las 3 funciones, podemos eliminar A6. A5 también está negada en las 3. Eso es necesario que tengan el mismo estado, ¿de acuerdo? En todas las funciones. A4 también, A3 también, A2 ya no. A2 está negada aquí
y A2 ya no está negada acá, entonces ya no se puede negar. Lo mismo A1. Y bueno, podemos pasar ahí entonces a que el puerto A es igual a A2 negada A1 por A0, puerto B A2 por A1 negada por A0 y puerto C A2 A1 A0. A Profe, propósito de G este A0 para reducirlo por mapas. Nos quedaría un mapa de 3 variables. Ahí está, ¿no? Primero hago mi tabla. Ahí está mi tabla. Donde tengo la combinación de aquí, de las funciones. Tenemos 0, 1, 1. 0, 1, 1 es para el puerto A. 1, 0, 1 es para el puerto B. Y 1, 1, 1 es para el puerto C. Entonces, para la combinación 0, 1, 1 es aquí. Ese sería un 1 para el puerto A, ¿de acuerdo? Y como no podemos utilizar la combinación 1, 0, 1 porque está reservada para el puerto B, entonces la combinación 1, 0, 1 sería 0 y lo mismo la combinación 1, 1, 1. ¿Sí? Este es para el puerto A, el 0 es para el puerto B y el otro 0 es para el puerto C. Son las únicas combinaciones que estoy utilizando, de modo que las demás celdas son irrelevantes. Y aquí, ¿cómo asocio mis celdas para reducir? Todas las de la fila, primera fila. Sí, estas 4, ¿verdad? Sí. Y entonces tengo que el puerto A sería igual a ¿qué? A2 negada. A A2 negada. Ok. De acuerdo. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Esa es la función ya reducida para el puerto A. Para el puerto B, el puerto B sería ese. Sería A1, profe. Tomaríamos, ¿cuáles esas 4? Sí, profe. Entonces sería A1 negada, ¿no? Y Sí. A1. Ajá. Puerto B igual a A1 negada. Profe, ¿Sí? ahí en la tabla nomás sería ponerle puerto B, ¿no? Es que lo estoy así como copiando yo en mi cuaderno. En la tabla que Sí, tiene sí, ahí sí. Puerto B. Puerto B, de acuerdo. Ahí está, ¿no? Así dices tú, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, la que sigue sería para el puerto C. Ahí está. Es el puerto C. ¿Y cuáles asociamos? Pues solamente podría ser el 1 con la de no importa de la derecha. Ok. ¿Y sería igual a qué? A A1, A2, ¿no? Ajá. A2 por A1. por A1, ajá. Y aquí lo tenemos. Puerto C, ¿verdad? A2 por A1. Y esas serían ya nuestras funciones reducidas. Podemos simplificar, en lugar de estar haciendo 3 mapas, podemos simplificar y hacer un mapa aprovechando que las funciones son mutuamente excluyentes.
es decir, no se traslapan las funciones. Ahí podemos poner puerto A, que le corresponde la celda 011, el puerto B, que le corresponde la celda 101, y el puerto C, que le corresponde la celda 111, en un solo mapa, y podemos allí, pues simplificar nuestra reducción, o podemos hacer las tres, como ustedes gusten, ¿de acuerdo? ¿Dudas? Profe, una pregunta. ¿Por qué bueno, las de donde dice puerto A, bueno, están marcadas con X las tres primeras? Bueno, las que tienen X, ¿por qué están marcadas con X? Bueno, aquí habría que quitar puerto A, ¿no? Ahí serían puertos. Pero me imagino que tu pregunta es ¿por qué estas X, verdad? Sí. Bueno, esto lo vimos aquí, creo. Ahí, en todos los mapas, ¿no? Son las condiciones de no importa, ¿no? Sí, ajá, exacto. Ok. Sí, es que el enunciado me dice, desde aquí, ¿no? Ahí está. El enunciado me dice que son las direcciones 3, 5 y 7. Entonces, aquí están las direcciones 3, 5 y 7. Esta es la 3. Son las únicas que están usadas. 3, 5 y 7. Una es para el puerto A, otra es para el puerto B y otra es para el puerto C. Entonces, mi sistema dice que no voy a utilizar ninguna otra combinación. Entonces, se vuelven condiciones de no importa. Y por eso le ponemos las X. Y son las que vamos a utilizar para simplificar nuestro circuito. Es decir, tú sabes que los puertos están en las direcciones 3, 5 y 7. Tú nunca vas a decir en tus programitas, lee del puerto 23. Pues no existe. Lee del puerto 18. No existe. O sea, tú sabes que son 3, 5 y 7. El fabricante 3, 5 y 7, sí. El fabricante del sistema te dice, cuando vayas a programar, usa las direcciones 3, 5 y 7, porque en las demás no tienes conectado nada, ¿no? Es tu diseño, así lo hiciste. ¿De acuerdo? Entonces, como no se va a dar esa situación, las podemos usar como irrelevantes y nos sirve para reducir las funciones y simplificar el diseño. Entonces, ahí tenemos ya puerto A igual a A2 negada, puerto B igual a A1 negada y el puerto C A2 por A1. Y bueno, pues el circuito se reduce a eso. Nuevamente aquí es importante ver qué circuito estamos usando. Si la línea de habilitación tiene testa, habríamos que invertir las funciones. En este caso, el circuito que estoy usando no tiene testa. Quiere decir que se habilita con un pulso de este tipo. Así. Entonces, no tengo que invertir mis funciones como lo hacíamos con las memorias, ¿de acuerdo? Esa es la función. Y ese es el sistema ya terminado. ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto. Tenemos este otro ejercicio ahora. Dice, elaborar un sistema que direccione ahora 4 puertos en las direcciones C0, D0, E0 y F0. Hexadecimal, ¿no? Por supuesto. Entonces, miren, C0 es 11000000. Esa es la dirección C0. D0 es 1, aquí está, ¿no? D0 es 11010000. E0 es la dirección, es la combinación 11100000. Y F0 es 11110000. Les estoy asignando nombres puerto A, puerto B, puerto C y puerto D.
O sea, es el primer paso, elaborar mi mapa de puertos. Directamente de allí obtengo mis funciones de selección. Para el puerto A es A7 por A6, por A5 negada, por A4 negada, por A3 negada, por A2 negada, por A1 negada y por A0 negada. Ahí está mi función de selección para el puerto A. De la misma manera hago para el puerto B. A7 por A6, por A5 negada, por A4, por A3 negada, por A2 negada, por A1 negada, por A0 negada. Ahí tengo mi función puerto B. Así lo hago para el puerto C y también para el puerto D. ¿De acuerdo? Hasta ahí no tenemos ningún problema. Es el primer paso, mi mapa de puertos. Segundo paso, funciones de selección. ¿Lo tenemos? Tercer paso, vamos a reducir las funciones y para esto usamos primero la inspección visual. Vemos aquí que A7 es igual en las 4 funciones. Entonces podemos eliminar A7. A6 tiene el mismo estado en las 4 funciones, podemos eliminar A6. A5 no la podemos eliminar. A4 tampoco la podemos eliminar. A3 sí la podemos eliminar. A2 sí la podemos eliminar. A1 sí la podemos eliminar y A0 también. Entonces, mis funciones de selección van a quedar dependiendo de las variables A5 y A4. Y ahí están. Estas son mis funciones de selección reducidas visualmente. Todavía hago un mapa de Carnot para ver si puedo reducir algo más, pero vemos que ya no. Ahí está. Todas las celdas es un mapa de 2 variables y todas las celdas están ocupadas, de modo que no hay reducción. Estas son las funciones con las que me quedo entonces. Y aquí estaría el diagrama. Tengo aquí mis 4 puertos, puerto A, puerto B, puerto C y puerto D. Y habría que conectarlos aquí a la línea G. Bueno, aquí busqué un circuito que hiciera esta función y tenemos aquí el circuito 74LS377. Este tiene un enable pero está testado. Entonces quiere decir que tendríamos que invertir la señal. O podemos usar esta con un clock de esa manera. De modo que podemos usar 377. Aquí tenemos este circuito 373. Tiene latch enable. Y no está testado, quiere decir que se habilita con un pulso así. Entonces, ese es el que utilizaríamos, el 373 para puerto de salida. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Pero no terminamos aquí. Entonces, estos circuitos serían 373. 74LS373 y corresponde a las necesidades que dictaba el enunciado. ¿De acuerdo? El 373 es este. Y ese es el que podríamos usar como puerto de salida.
Ok. Ahora miren, tenemos otras líneas de control, WR y RD. RD es la lectura y lo vamos a usar para puertos de entrada, y WR es escritura y es para habilitar la escritura en puertos. Entonces, además de asignar la dirección de port A y port D, tenemos que indicarle si vamos a leer o escribir, ¿no? Aquí estamos conectando WR a la línea, o sea, primero habilitamos el circuito. Y luego aplicamos el pulso. Para que el dato fluya para acá. ¿Ok? O mandamos el pulso aquí de habilitación y luego la función de lectura para que el dato fluya por acá. Aquí estamos usando, recuerden, un buffer de tercer estado para no crear un cortocircuito en la línea de datos. Ok. Bueno, más o menos es lo que haríamos. A ver, vamos a hacer un último ejercicio. Dice aquí que empleando un microprocesador cuyo canal de direcciones es de 16 líneas y canal de datos de 8, diseñar un sistema que direccione 3 circuitos de memoria RAM de 2K por 8 a partir de la dirección 0 y un circuito de memoria ROM de 4K por 8 que se direccione en los últimos 4096 registros del mapa de memoria. Además, el sistema debe direccionar 3 puertos de entrada ubicados en las direcciones 1, 3 y 5 y 2 puertos de salida en las direcciones 21 y 23. Bueno, este ya es un ejercicio completo, que es más o menos lo que vendría en el examen. O sea, ya estamos diseñando el sistemita. Va a tener memoria RAM, va a tener memoria ROM, va a tener puertos de entrada y puertos de salida. Ya se considera un sistema completo. Y uno de estos más o menos viene en el examen. Ok. Nos dice que las memorias M0, M1 y M2 empiezan a partir de la dirección 0. Ahí está. Nos dice el enunciado que son memorias de 2K por 8. Es decir, 2K son 2048, ¿verdad? 2048 registros. Para direccionar 2048 registros, necesito 2 a la X variables. ¿Cuánto sería X? 11. 11. X es igual a 11 variables. X es igual a 11. Quiere decir entonces que en nuestro mapa de memoria aquí están. Las variables de direccionamiento van desde A0 hasta A10. Son las variables de direccionamiento. Y las que restan, bueno, el enunciado me dice que el micro que voy a usar es de 16 variables. Entonces, las que restan, que serían desde A11, A12, A13, A14 y A15, serían mis variables de selección. Recuerden, las variables de direccionamiento me sirven para direccionar los registros adentro del circuito integrado, y las variables de selección son las que se conectan en el chip enable, ¿no? Usamos el sistema para diseñar el decodificador y la salida va conectado al chip enable de nuestras memorias. Bueno,
puesto que dice aquí que las memorias son de 2K, iría desde la dirección 0 hasta la 2047, ¿verdad? $2047. ¿Cuánto es 2047 en hexadecimal? ¿7FF? 7FF, ¿verdad? Entonces, la primer memoria iría desde la dirección 0 hexadecimal hasta la dirección 7FF. Muy bien. En binario, pues todos son ceros. En la primera dirección. Y en hexadecimal vamos a tener, para 16 bits, vamos a tener 5 ceros y todos los demás unos. Les sugiero que lo revisen. Pero esa es la primera memoria. Bueno, después tenemos la segunda memoria. La segunda memoria empezaría una después de 7FF. 7FF más 1 me da 800. Esa sería la primera localidad para la memoria M1. La última localidad sería 800 más 7FF. ¿Podrían sumar 800 más 7FF? Sería FFF. FFF. FFF, ¿verdad? Esa es la última localidad para la memoria M1. La memoria M2 empezaría terminando M1, es FFF más 1. FFF más 1 es 1000. Otra vez. No, es de Cocoyo. Perdón, entonces es FFF más 1, 1000, ¿verdad? Sí. Como también es de 2K, 1000 más 7FF, pues nos va a dar 17FF. Es la última dirección de la memoria M2. Hay que observar que todos los registros empiezan, las variables de direccionamiento empiezan en 0, todas. La primera localidad empieza las variables todas en ceros y terminan todas en unos. ¿No? Ahí están. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bien. Observamos, eso es importante, las variables de selección, tanto la primera dirección, el primer registro como el último, tienen el mismo valor, ¿verdad? Para M0, 15, 14, 13, 12 y 11, todas son ceros. Eso es importante porque de ahí voy a tomar mi función de selección.
Para la memoria M1, vean ustedes que, permítanme un momentito. Bueno, sí. Así. Entonces decíamos aquí las variables de selección. Para la memoria 1, tenemos la combinación 00001, desde el primer registro hasta el último. Y la memoria, aquí me equivoqué, miren, aquí va un 0. Bueno, para la memoria M2, la combinación es 00010. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que corresponde a la memoria RAM. Ese es el mapa de la memoria RAM. El enunciado dice que coloquemos una memoria ROM de 4K en las últimas localidades de memoria. Entonces, puesto que el micro es de 16 líneas de direcciones, eso genera 65.536 combinaciones, ¿verdad? Que va desde 0 hasta 65.535, ¿de acuerdo? O sea, una menos. Son 65.536 combinaciones, pero ya direcciones generadas son desde 0 hasta 65.535. Conocemos cuál es la última entonces, 65.535. ¿Me pueden convertir, por favor, 65.535 a hexadecimal? Son 4 Fs. Son 4 Fs, por favor. Sí. Entonces aquí tenemos 4 Fs. Y dice que es de 4K. Entonces son 4.096. Podrían restar 65.535 menos 4.096. ¿Menos 4.000 qué? 4.096, que son los 4K. Profe, 61.439. me perdí dónde salió el 65.535. Perdón, no te escuché. Me perdí, no sé, ¿de dónde sacó el 65.535? Sí, el enunciado dice que el micro tiene 16 variables del canal de direcciones, es decir, desde la variable A0 hasta la variable A15. Son 16 variables. Si tú calculas 2 a la 16,
te da 65,536, que son las posibles combinaciones de las variables. Entonces, empiezas desde 0 y terminas en 65,535, porque es la dirección 0 cuenta como combinación. Y ya 65,535 lo conviertes a hexadecimal, te da 4 Fs. Ah, ok, gracias, profe. Ok, entonces, ¿cuánto nos da? Da 61.439. Esa. Y en hexadecimal, ¿cuánto da? Da 6149 F. Nexa da E y 3 Fs. A mí me da F000. Pues sí, ¿no? Es F000. A mí me da que es EFFF. Ah, sí. Perdón. Es que aquí, debe ser 4,095, ¿no? 4,095. Sí. 4,095 es. Profe, creo que el error es que, bueno, 2 a la 16 es 65,536. Ajá. Y ahí puso 65,535. Sí, No, porque es la dirección FFFF. Es que va desde 0 hasta 65,535. A ver, va a terminar la llamada. Nos volvemos a reconectar en lo que calculan ustedes este valor, ¿no?